¿ya están todos en la sala? ¿Me Sí, están escuchando bien? Bueno, entonces vamos a continuar. Les había dicho, habíamos empezado diciendo, ¿cierto? Que el parto normal era la expulsión de los productos de la concepción, que es un proceso fisiológico que requiere que haya coordinación de una serie de factores que son relevantes para que se lleve a cabo dentro de las condiciones normales y naturales, ¿cierto? Con éxito. Y esos factores, los tres factores determinantes o más importantes para que se lleve a cabo ese proceso, pues habíamos dicho que era la dinámica uterina, ¿cierto? La contractilidad uterina, el canal pélvico y por supuesto el feto, ¿cierto? Que es el pasajero de ese canal. Entonces, les había dicho también que hoy vamos a hablar acerca de la fisiología de la dinámica uterina, del feto, ¿sí? Porque el canal pélvico o el continente solamente lo vamos a mencionar porque ustedes ya lo vieron en la clase de pelvimetría. En la clase anterior de fisiología de la contracción, nosotros habíamos dicho, o yo les había mencionado, que el útero adquiría progresivamente la capacidad contráctil, lo cual significa que en las primeras etapas del embarazo, el útero aún no tiene la capacidad de contraerse de la manera efectiva que le permita llegar al momento del parto y expulsar el feto. O sea que ese es un proceso secuencial a lo largo del embarazo. ¿Y qué se requiere? O sea, ¿cuál se cree? Porque hay que saber también que los fenómenos que desencadenan el trabajo de parto y el parto no están totalmente dilucidados. Por eso ustedes en algunos textos, como la obstetricia de William, que es uno de los que ustedes tienen de referente, aparecen unos signos de interrogación, ¿cierto? En algunos de los mediadores neuroendocrinos para este proceso. Son modelos demostrados en animales con algunas secuencias en humanos, pero no completamente dilucidados. Sin embargo, este es el mejor modelo que tenemos para explicar la activación del trabajo de parto. Entonces, ¿de qué depende esa preparación funcional y esa activación del trabajo de parto? Pues depende de la interrelación de lo que se llama el sistema neuroinmunoendocrino, ¿sí? La unidad materno-fetal es, o sea, la decidua, la placenta, la madre con su sistema hormonal y neuroendocrino propio y el feto con el sistema en formación, ejercen una regulación, ¿cierto?, sobre el sistema nervioso central que empieza a producir marcadores, hormonas, el sistema inmune, ¿cierto? Que todo el tiempo está mediando los procesos del embarazo, las respuestas inflamatorias, ¿sí? Las respuestas de prostaglandinas, de citoquinas que van a ser también importantes, y la maduración, obviamente, del sistema endocrino, específicamente con los sistemas hormonales que sabemos de los esteroides sexuales, los estrógenos, la progesterona, pero también algunas hormonas fetales como el cortisol, ¿cierto? Y otra serie de hormonas que participan en este proceso, que es una secuencia y una cadena, unos fenómenos desencadenan otros. Entonces, eso es lo que llamamos sistema neuroinmunoendocrino y es el que se ha visto que es el que genera la activación y la preparación para el parto. Ya habíamos mencionado, ¿cierto? En la clase de fisiología, que el medio endocrino que proporcionan los esteroides sexuales, la progesterona y los estrógenos, son los responsables de muchos de los cambios que suceden en la fisiología de las madres. Específicamente para el caso del trabajo de parto y la activación y preparación para el parto, pues tenemos que
la progesterona, recuerdan esa curva alta de crecimiento de la progesterona y también de los otros esteroides, donde la progesterona en las primeras semanas del embarazo, la primera mitad del embarazo y cerca de la semana 26, mantiene el control sobre la actividad del miometrio, del músculo uterino, o sea que lo mantiene relajado. Eso también lo habíamos visto en la clase anterior, que la progesterona producía relajación del músculo liso de todo el organismo. Entonces, la progesterona mantiene frenada la posibilidad de la actividad contráctil, ¿sí? Además de que por acción directa, ¿cierto? Por acción directa en los canales de calcio, en el músculo liso, pero también porque favorece la síntesis de otras hormonas que también son miorelajantes, como la relaxina, la prostaglandina, la prostaciclina, la prostaglandina I2, la prostaglandina F2 alfa. ¿Sí? Posteriormente, empieza a cambiar el balance entre progesterona y estrógeno, ¿sí? Y empieza los estrógenos a tomar el comando, ¿sí? Y inicialmente ellos estaban ayudando al freno sobre la contractilidad. Posteriormente empiezan a activar factores contrarios a la relajación. Entonces los estrógenos se han visto muy implicados en la parte final del embarazo como inductores de en la expresión de receptores para oxitocina, ¿cierto? Y para prostaglandinas, que son los que finalmente van a actuar en el momento ya del parto. Los estrógenos también habíamos visto que producían modificaciones estructurales y funcionales en el músculo uterino. Recuerda que vimos que producían hipertrofia de la fibra muscular, ¿cierto? Y cambios a nivel de los tejidos blandos, también de la vagina y del cuello. Pero también los estrógenos pues intervienen a nivel del músculo liso, aumentando las proteínas de la contractilidad, como la actina, la miocina, y favoreciendo esas entramado intercelular o comunicaciones GAD, que son los que finalmente van a permitir más adelante que las contracciones o la despolarización recorra pues toda la fibra uterina. También ya lo habíamos dicho, los estrógenos participan modificando la contextura y la conformación bioquímica del cervix, ¿cierto? Los estrógenos dijimos que ejercían efecto higroscópico, ¿sí? Pero también de relajación, de aumento del tejido conectivo que finalmente permite al final del proceso que el cuello se adelgace, se ablande y literalmente se desaparezca, o sea, se borra. ¿Sí? También muy importante la acción de los estrógenos que inducen a nivel hipotalámico, o sea, a nivel central, la liberación de oxitocina, ¿sí? y su patrón cíclico de liberación. Hay otro gran actor también a nivel hormonal implicado en este proceso y es el cortisol fetal. ¿Sí? Alrededor de la semana 26 hay estímulo de la hormona adrenocorticotropa y empieza a haber liberación de cortisol a nivel fetal. ¿Sí? Entonces ya empieza a participar en la unidad fetoplacentaria, favoreciendo producción de estrógenos, estimulándolos de manera que los estrógenos empiezan a sobrepasar en el balance de la progesterona a ese nivel, como lo habíamos dicho, pero también es importante porque el cortisol es el que desencadena la cascada inflamatoria que finalmente va a hacer que cambien las prostaglandinas que eran inhibidoras para que predominen las prostaglandinas que son activadoras, ¿sí? Y se desencadena una respuesta inflamatoria controlada a ese nivel de decidua, de membranas, de cervix, para que empiece el proceso fisiológico del parto. Además de que favorece producción de estrógenos, favorece la producción de un metabolito de la progesterona que no tiene la actividad hormonal de la progesterona, que es la 17-hidroxiprogesterona, o sea que por esta vía
aumentando estrógeno, frenando progesterona y liberando mediadores inflamatorios y prostaglandinas, es como el cortisol fetal se ha considerado en los modelos, como les digo, no es un modelo 100% demostrado, pero es el modelo que por lo menos en este momento tenemos. Entonces aquí vamos a tener un cuadro resumen de lo que les acabo de mencionar. Entonces, la regulación de la actividad contráctil en el útero durante la gestación se ha dividido de manera, digamos, entre comillas, arbitraria, ¿cierto? Para términos de comprensión, no significando que es que empieza una y luego la otra, sino que se van dando fenómenos, ¿cierto? Predominantes unos en una fase que en otras, hasta que finalmente llegamos a la fase del parto. Entonces, la primera fase de la regulación es la del útero relajado, quiesencia uterina, que es la mayoría de la gestación porque llega cerca de la semana 26, ¿cierto? En donde predominan los mediadores de inhibición, como la progesterona, la prostaglandina I2, la relaxina y el óxido nítrico, ¿sí? A medida que progresa en el embarazo y empieza la producción de cortisol fetal que mencionamos, alrededor de la semana 26, entonces ya empiezan el predominio de los efectos estimuladores de los estrógenos y el cortisol. Entonces se produce la llamada activación molecular. ¿Sí? O sea, no solamente que se empiecen a producir sustancias activadoras, ¿sí? Sino que se disminuyen las sustancias inhibidoras que habían en la primera fase. Entonces llega a la fase 3, que es la fase cuando ya se prepara inmediatamente para el parto y sucede el parto, que es la llamada fase de estimulación, en la cual van a predominar, por supuesto, las prostaglandinas activadoras, ¿sí? Y se van a aumentar los receptores para oxitocina, la producción de oxitocina y el estímulo sobre el músculo uterino. Una vez que ya pasa el parto, ¿sí? Entonces ya vienen los fenómenos que van a llevar a que nuevamente el útero vuelva progresivamente hasta que termine el puerperio a su estado pregestacional, o sea, los fenómenos de involución temprana que tiene que ver también con la oxitocina, pero también con los factores de la coagulación para cerrar el lecho vascular, la trombina y otros, hasta que ya finalmente el útero progresa. Eso, fenómeno de la involución, pues ustedes lo ven en el puerperio, cuando estudian puerperio. Esta es una gráfica que ustedes ven de la obstetricia de William. Si alguno ya ha tenido oportunidad de revisarlo, en donde también se muestra estas fases, como les digo, que son fases que favorecen la comprensión, ¿sí? Sin que sean lineales una a la otra, todos los fenómenos. Entonces, nuevamente está la quiesencia, la activación, la estimulación y la involución. Importante decir que cuando uno revisa esta gráfica de esta manera, tiene que saber que en la fase 3, ¿sí? La fase 3 de la actividad contráctil, la fase 3 de la regulación de la actividad contráctil del útero, incluye el proceso del trabajo de parto y el parto con sus etapas, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cuáles son las etapas del parto, entonces están incluidas ahí en esa. Esta gráfica, ¿sí? Es también, este texto viene con la gráfica, y ustedes ven que ahí hay una serie de mediadores, muchos más mediadores de los que yo les había mencionado todavía, y muchos que tienen interrogante, porque tal como lo dice abajo, estos son los factores que al parecer regulan la fase del parto. No sé si tienen hasta ahora, les ha quedado claro. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Aló. Profe, ¿puede volver un momentico la diapositiva, por favor? La anterior. Sí, la del libro.